Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a una vez más a este programa de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales, Relades TV. Hoy viernes 7 de febrero del 2020, ya cumplimos exactamente un mes de haber iniciado este proyecto, por lo cual pues estamos muy contentos porque ha sido para nosotros muy satisfactorio, gracias a todas y todos quienes se han dado el espacio para estar al pendiente de lo que hacen los cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero en el ámbito de la investigación, de la vinculación y de la docencia. Ha sido un mes bastante productivo y hoy tenemos para esta ocasión dos invitados y dos invitadas para tratar uno de los temas más sensibles para el segmento poblacional de los jóvenes, que son las adicciones. Se dicen que las adicciones truncan los proyectos de vida de una persona, y sobre todo en esta etapa de la vida en la cual se está desarrollando la personalidad de los futuros adultos, pues siempre es mucho más sensible. Y por eso hoy, en el marco del Cuarto Foro Nacional para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, que auspició la Red Nacional para la Atención Integral de las Adicciones AC, que dirigen nuestros invitados, Jorge Isunza García, el presidente nacional de esta asociación civil, y nos acompaña Rafael Sandoval Gastel, un vocal de Sonora de esta asociación. Pues como es tradición, vamos a pedirles que se presenten. Están con nosotros dos expertas en el tema de las adicciones. Patti Quevedo, que ya es muy conocida en este programa. Patti, bienvenida. Gracias. Y la doctora María Tocha Valdés Bencomo. Les pedimos que si nos hacen el favor de presentarse para que nuestro público lo conozca. Empezamos. ¿Te parece? Sí, muy buenas noches. También como muy contenta de saber que tenemos un mes, precisamente hoy 7 de febrero, para participar en este programa. Y bueno, para los que ya me conocen y para los que no, pues María Tocha Valdés, doctora en psicología, sobre todo en psicoterapia humanista, y interesada en este tema de las adicciones, y sobre todo por la preocupación que esto genera para la juventud de nuestro país, no solo del Estado. Muy bien. Doctora, pocos lo saben, pero la doctora Tocha fue de las que crearon en la Universidad Autónoma de Guerrero el programa institucional contra las adicciones, creo que así se llamaba. Así es. Que fue, si no mal recuerdo, en el 99, ¿no? En el 2000. Agosto 99-2000, ¿verdad? Más o que fue en el menos, periodo del maestro Florentino Cruz Ramírez, recuerdo más o menos por ahí. Ajá. Y bueno, por eso también nos permitimos invitarlas, porque tiene mucho que decirnos sobre este tema. Patti, bienvenida otra vez. Okay. Muchas gracias y agradezco a todos los que nos ven, nos siguen viendo. Ya tenemos un mes, estamos despegando con mucho éxito, afortunadamente. Yo soy Marta Patricia Quevedo, tengo una maestría en psicoterapia humanista y doctorado, bueno, estoy a punto de titularme, también en psicoterapia humanista, una maestría en terapia familiar sistémica. Soy docente de la universidad, fui coordinadora terapéutica de una clínica de rehabilitación para adictos, muy famosa y muy exitosa aquí en Acapulco, que se llamaba La Fortaleza. Y así que la primera, sí. Y aquí estamos para servirles. Bueno, bienvenida Patti, pues ahora sí les damos la palabra a nuestros invitados. Jorge, si nos haces... Mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Insunza García, soy presidente nacional de CREAT Zona 1 AC. Somos unidades de tratamiento especializadas en adicciones. Tenemos presencia nacional en 14 estados de la República y contamos con 32 unidades de atención en esos 14 estados. ¿Cuáles son los principales estados especializados en adicciones? ¿Cuáles son los principales estados que atienden? Tenemos en Baja Además California, de Guerrero, claro. Ajá, Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, Guerrero e Hidalgo. O sea, casi todo el noreste. Así es. Y en la parte del centro. Y Zacatecas, tenemos también Guanajuato. Guanajuato también. Sí. Muy bien. Especialista en adicciones también. ¿Quién preside esta asociación civil?
¿Qué años tiene? ¿Dónde se formó? ¿Cómo es? Ahorita precisamente en el mes de agosto estamos cumpliendo ya 32 años de estar sirviendo en las comunidades. A 32 años ya de un movimiento de experiencias. ¿Dónde nació Nació en Tecate, Baja California. Claro. Ahí Por fue eso, donde fue fundada nuestra organización hace 32 años, el 13 de agosto de 1986. No, pues ya con una larga trayectoria y hoy casi casi la mitad de los estados de la República, ¿verdad? Bienvenido, Jorge, Rafael, bienvenido. Buenas noches a todos, gusto en conocerlos, ¿no? y poder participar. Yo soy el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de nuestra asociación y soy consejero certificado en adicciones. Tengo 23 años ya estar en esta asociación y creo que ha valido la pena, ¿no? Hemos tenido un amplio conocimiento, ¿no?, en lo que es el problema de las adicciones y venimos a hacer este foro nacional, acompañar al presidente Jorge Insulza aquí para poner nuestro granito de arena para el estado de Guerrero, ya que se va a abrir un nuevo centro para menores y pues tenemos algo de experiencia estar trabajando con menores y poder traer o aportar, ¿no?, algunas ideas o algo que pudiera hacer las autoridades para poder bajar el índice, ¿no?, la incidencia, ¿no?, de esos menores infractores. ¿Este centro se va a abrir aquí en Acapulco? Sí. ¿Puedes platicarnos dónde está eso? Sí, pues mira, eso es lo que nos tiene muy contentos porque hace un par de meses el gobierno federal, aunque era un secreto a voces, ¿no?, pero reconocen por primera vez que la disminución de edades de consumo y reconocen también el incremento de consumo en adolescentes de 12 a 17 años del 125%. Y debido a esto, la organización... El incremento de este año. Así es. 125% de jóvenes que son consumidores. De 12 a 17 años. De 12 a 17, o sea, adolescentes, vamos, casi niños. Entonces, debido a este tema, pues nuestra organización decide hacer acciones en diferentes partes del país y yo como presidente de la red propongo que iniciemos en Guerrero. Entonces, ya mañana se hace el acto protocolario de la colocación de la primera piedra, aunque ya colocamos varias, ¿no? Pero aquí en Guerrero no se había inaugurado. No se había inaugurado, así como un acto formal, ya como diciendo, ¿Ya arrancamos, ¿no? está? Claro. Además tienen otra institución, ¿no? Sí, ahí atendemos adultos. ¿Cómo se llama? CREAT Zona 1AC. Ok. Bueno, pues vamos entonces a preguntar, de la parte del tema. Hoy tuvieron este foro y la idea del foro, del encuentro, era pues presentar avances y lo que está diciendo Jorge, de que se pudieran preparar el inicio de la construcción de este centro para menores. En este foro nacional se tocaron dos bloques, la cuestión de la prevención y el tema de la atención, del tratamiento, que es básicamente la atención, pero también naturalmente el diagnóstico de cómo está la situación ahora de las adicciones. Ya nos das un dato bastante fuerte, cómo se han incrementado las adicciones en adolescentes en 120%, la edad en la cual inician cada vez es más joven. Así es esta parte que preocupa mucho a la sociedad. Y en este tema de lo que vieron hoy, nos comenta Regina Curi, José Castrejón Vacío, Eutiquio Paso, todos son especialistas en adicciones, en el centro Heritage de aquí de Acapulco, en donde estuvieron autoridades educativas y del gobierno y de la sociedad civil. Sí, hubo algunos que estuvieron participando diputados. También. Bueno, pero exactamente, el instructor por ahí estuvo. Le agradecemos mucho en este foro, que tuvo varias repercusiones, entre ellas, como producto, es la propuesta que están haciendo desde esta asociación civil por crear la ley contra las adicciones, ¿es así? Así es. Para la atención de este problema grave que tenemos en el país. En este tema de la atención,
particularmente la prevención, que es muy importante, por supuesto, pero ellos se enfocan pues en la atención, ¿no? En cómo se atienden los jóvenes, en qué consiste el programa del CREAT, cuál es lo específico que lo puede diferenciar con otros esfuerzos sociales e institucionales por atender a los jóvenes con problemas de adicciones. ¿En qué consiste el CREAT, Jorge? Mira, aquí dentro de la norma oficial marcan 3 modalidades de atención. Lo denominan primero como ayuda mutua, el otro es mixto y el otro es profesional. Entonces tienen características diferentes. Por ejemplo, en el de ayuda mutua no te requieren mucho así como mucha profesionalización, sí, sino que son adictos en recuperación, que comparten sus experiencias y así es como se da el tratamiento. Como el cuarto y quinto paso. Así es. Entonces, pero la norma ahí marca muy claro que en ese modelo de atención no puedes tener gente involuntaria. La norma Sí. 028. La norma 028. Okay. Ajá, entonces en el mixto puedes tener gente involuntaria por el equipo multidisciplinario que debes de tener como una característica. Sí, especialistas claro. y de apoyo. Ajá, en el mixto participan adictos en recuperación ya recuperados y participan también profesionales de la salud. En el caso del CREAT están participando consejeros certificados en adicciones, están participando psicólogos, médicos y psiquiatra. Y tenemos también como parte muy importante del programa un instructor deportivo, porque confiamos mucho en la estrategia del deporte como para beneficio mucho de los jóvenes, y le estamos metiendo mucho también en el área de Los natación, también, ejercicio, natación. Tenemos todas las actividades deportivas están guiadas por el maestro de educación física. Pero además tienen otras actividades como oficios, ¿no? Creo que tenían carpintería sí, o sea, nosotros mismos cubrimos nuestras necesidades. Por ejemplo, ahorita que va a empezar la construcción, nosotros mismos, a través de los jóvenes que se motivan a colaborar, hacemos la labor. Como que no tenemos que contratar una empresa, porque aparte no tenemos recursos para hacerlo, lo hacemos con nuestra propia mano de obra, ¿no? De la gente que va surgiendo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero poner mi granito de arena para que esto sea posible y que en un corto plazo pues ya podamos tener a adolescentes y ahí que lo tratándolos, sientan, ¿no?, ¿no? también como parte de Sentido ellos, de ¿no? pertenencia, Esa ¿no? parte tan importante como es la pertenencia. No sé, doctor, si me permite. ¿Cómo no? Adelante, adelante. Jorge, a mí me gustaría preguntarte, en esta jóvenes que se han rehabilitado, ellos participan como tutores, asesores de los jóvenes que están en un problema de adicción. Así Estos es. que se han recuperado. Sí, lo hacen como un proceso de acompañamiento, Ah, ya. ¿no? Sí. Ellos ya están viviendo otro proceso diferente, a otro Se nivel. convierten en líderes. Así es. Así es. Y van guiando y van motivando al otro. Ese es lo maravilloso de las comunidades terapéuticas, ¿no? Porque entre ellos mismos se van diciendo, vente para acá, sabes que esto no es correcto, Claro, que lo hagas. Y se empieza ahora, a hacer antes una de pasar sinergia muy a otro positiva. tema, ¿cómo está el nivel del fenómeno de las adicciones en Acapulco, a diferencia de Sonora, por ejemplo? Pues, ¿Cómo lo vieron aquí? ¿Tienen datos? ¿Están haciendo este tipo de estudios? Yo creo que el incremento se ha dado a nivel nacional, Sí. definitivamente. Pero sí varían el consumo. Por ejemplo, y el tipo de drogas que se Eso. consume. Aquí en Acapulco. La droga de ¿cuáles? impacto que se comenta, Sí, ¿no? aquí en Acapulco, ¿cuáles son esas drogas? Hace 2 años, sí me gustaría iniciar por ahí porque es Claro. un dato importante. Hace 2 años era la marihuana, la piedra y los inhalables. Ah, ya. Y el alcohol, que el alcohol No ha como es desaparecido, socialmente o sea, como la una puerta Sí, de claro. entrada. Ajá, es la puerta de entrada, A todas las muy drogas. acertada la Con una opinión. droga lícita. Así es, ahí no está. pasa nada, ¿no? Y ahí está, ahí prevalece, ¿no? Así. Y después de ese tiempo para acá, ya en nuestra experiencia, hemos detectado mucho consumo de metanfetamina ya. Sí, sí, sí. Muy grave la situación. No, además el mercado se ha expandido Claro. con las metanfetaminas. Así es. Y las O sea, drogas de ahorita de impacto también, como la metanfetamina. el cristal, ¿no? por ejemplo, en este mes de enero recibimos nosotros 25 pacientes.
de los 25 pacientes que recibimos, 25 traen consumo de metanfetamina. Entonces ahí te marca como ¿Edades oscilantes en estos 25 personas? Entre 15 a 29 años. ¿Solo reciben jóvenes? No, recibimos Ok, adultos, ok, pero mira, aquí es donde está el detalle, ¿no? Tiene que ser, toman en cuenta mucho los grupos etarios, en este caso, pero si no tienes un nivel de atención en el estado, ¿qué vas a hacer con esos jóvenes que estás detectando? Pues ya que traen problemas severos de consumo y que incluso ya vienen con una comorbilidad asociada al consumo, ¿no? Entonces ahí es donde está, ¿lo recibimos o no lo recibimos, no? Claro. Es complicado, la verdad. Y entonces se vuelve necesario este grupo multidisciplinario por esa comorbidez con otros trastornos. Claro. Ya hemos recibido. ¿Esta situación se reproduce en Sonora? Nuestra comunidad es muy pequeña, Ok. muy pequeña, pero la incidencia en ese tipo de, tanto en violencia como en consumo, ha bajado en edad. Ahorita ya son jóvenes. ¿Y cuáles son los tipos de drogas que están consumiendo? La metanfetamina. Igual, o sea, es un patrón nacional. Es la droga de La impacto. tendencia. ahorita. Claro. Una tendencia. Claro. Ya la el- edad oscilante también en Sonora más o menos es la misma. Yo recibo de los 10 años, 12 años a 17 años. He tenido una población hasta de 50 menores. ¿Y qué hay ahí en cuestión de género, mujeres o hombres? ¿Qué hay más? Mire, hasta en estadísticas Ajá. el 223% fue el incremento en consumo, ¿no? de las mujeres. Las mujeres, esa es la Sí. Pero Es- todavía están disparejos en... Pues creo que las estadísticas ya nos rebasaron, ¿no? Pero como no hay eso es en encuestas, ¿no? Sí. Nada más, pero en la cuestión de atención, nosotros los masculinos, ¿no? O los hombres, Ajá. son los que vamos en las estadísticas de atención, Ajá. por medio de un CIDBEA que la misma norma 028 o el sector salud nos exige. Esas son las cifras que de ahí sacan ellos a nivel nacional, ¿no? Pero realmente no hay una estadística clara que diga ustedes son más o ustedes son menos. Lo que sí por encuestas. Sí, las encuestas de INEGI, ¿no? Sí, son nacionales. rebasan. Fíjate que aparte en ese tema, el gobierno federal también reconoce el 222% Sí. de mujeres, ¿eh? Ajá. Ustedes a los 25 que tienen que ingresaron en enero, ¿cuántos de esos son mujeres y cuántos entraron Ahorita hombres? puro hombre. Puro. Por hombre. Ah, Ok. Porque Entonces, la verdad, en el tema de las mujeres se necesita algo exclusivo, definitivamente. ok. Claro. No puede estar mezclado. No, de ninguna manera. No se Son muy puede. batallas. Ahora, Ah. este esfuerzo, estimados compañeros, este esfuerzo es social, es civil. Claro. Pero, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Hay una estrategia del gobierno federal, que es Juntos por la Paz, para atender el problema de las adicciones. Este es a nivel federal. A nivel municipal y a nivel estatal, al menos en la entidad, ¿cuáles son los problemas más fuertes que ustedes identifican? ¿Alguna estrategia? Bueno, están los hijas, también es una asociación civil. Así es. Está la UNEMECAPA. UNEMECAPA, que es un nombre raro, Es pero gubernamental. es gubernamental, Sí. es UNEMECAPA, Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, de la Secretaría de Salud. Están otros esfuerzos civiles como Cuarto y Quinto Paso. Ujú. ¿Cuáles son las diferencias entre una atención y otra? Por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno para atender este problema de adicciones? ¿Cuál es su estrategia? ¿En qué se están enfocando? ¿Qué están trabajando? Pues mira, el programa Juntos por la Paz, yo veo que es un programa que acaba de nacer, me parece bueno, porque rompe la sinergia de no hacer nada, ¿no? Ujú. Sí. Porque esa es la realidad. Así es. Me parece un programa bueno, pero que le hace falta complementos. Por ejemplo, ahorita el presidente de la República comentaba hace algunos días en sus conferencias que era una estrategia que iba por etapas. Sí. Y ahorita está enfocando mucho en preventivo. Ya ustedes han escuchado o mirado
spots en la televisión, radio, y todo Sí, eso. sí, ¿no? sí, hay una campaña publicitaria. Así es, Para muy, dejar- muy intensa. Desconozco el dinero que está invirtiendo ahí, pero me imagino que Debe ser. bastante. Sí, porque seguramente. Buena cantidad. es muy intenso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando encontraron aquella casa llena de dinero de un chino? Ajá. Ah, bueno, Que fue canalizada a Ajá. centros de salud o al sector salud. Y Surgieron- esperemos que ahora que se venda el avión presidencial, pues le dediquen una parte a este tema, ¿no? De las adicciones, Ajá. porque sí requiere mucho esfuerzo. Sí. Si yo Repito, me lo saco, ahí está. claro, repito, porque esta es una iniciativa civil, Claro. no es gubernamental, entonces ha habido afortunadamente buenas iniciativas como, repito, el CIJA, cuarto y quinto paso para atender este fenómeno, y hacia el nivel gubernamental, al menos a nivel federal, es visible, pero por lo que veo a nivel municipal o estatal hay poca visibilidad así es. de estos problemas. Se ha asociado un poco con la promoción del deporte, la cultura, pero no se identifica como un programa clave Así es. de los gobiernos locales para atender este problema. Antes de irnos a un corte, para nuestros televidentes, nuestros compañeros que nos siguen, ¿cuáles son los modelos de atención terapéutica en estos programas? Ahora sí les doy la palabra a las colegas. ¿Cuáles son, Patti, estos modelos de atención terapéutica? Es decir, si yo tuviera oportunidad de ir a un centro, ¿cuál me recomendarías? A un centro. Bueno, el modelo que trabaja el CIJA, por ejemplo, es un modelo multidimensional que no nada más se dedica a trabajar, por ejemplo, la pura familia. Explora también otros aspectos como es el de la escuela, sí, es que como es el de los padres de estos niños, y entonces es un modelo un poquito más completo, me parece. Además, bueno, atiende pues la parte de los sistemas, el modelo ecológico también parece que lo contempla. Entonces se me hace muy interesante. Y la comunidad terapéutica que promueve el CREAT, ¿cómo es? También funciona porque es como los muchachos que van ingresando ven su futuro en los muchachos que ya están como ya Modelos, curados, ¿no? ¿no? Como ya ya sanos. Que es posible. Entonces, ajá, Así es. sí. Entonces también es como una muy buena oportunidad para ellos verse en ellos, en su futuro, o sea, sí se puede. Y pero sí, digo, el modelo creo que lo complementan también con terapia familiar, Sí, claro. con terapia ocupacional, con Deporte. terapia individual. Es Ajá, decir, con entonces, estrategias de intervención, de ¿no? intervención. Así es. Ujú. Luego está el AA, El AA, el es AA. otra que son como ayuda mutua, ¿no? Así es. Claro. Yo lo que veo de diferencia, por ejemplo, en el Centro de Integración Juvenil, el joven tiene que entrar por su voluntad propia, Así si no, no es aceptado. Porque las actividades que desarrollan ahí es fácil de que si va en contra de su voluntad se escape y... Claro. De ¿Qué hecho, es un poco los anexos que Y los que son anexos, visibles? son Ajá, los anexos sí, ahí Es pueden otra. ingresar a los jóvenes en contra de su voluntad. Ahí generalmente lo que se escucha es que hay a veces torturas, Hay violencia. violencia, ajá, Claro. maltrato. Y ha habido casos de homicidios. Ajá, también. Entonces, ustedes creo que lo manejan, también pueden aceptar a los muchachos en contra de su voluntad, Sí. pero no sé el trato que hace la diferencia entre un anexo y ustedes. No, definitivamente. Ahí se trabaja a través de una intervención terapéutica. Okay. Sí, la verdad es que ya no se le llaman anexos y es obligatorio Claro. para nosotros que llevamos un proceso de reconocernos. Es que popularmente se Así nos quedó como que Sí, anexos, pero ¿no? ya nosotros O mismos AA. mencionamos anexo y nos ponen un tache ellos mismos, Ok. los de salud. Ahora tenemos que decir lo que somos, unidades de tratamiento especializadas Sí. en adicción. Lo que pasa que ese tema se generó una situación social negativa, ¿no? Una percepción claro. social muy negativa. O escuchas anexo y inmediatamente lo Con relacionas. violencia. Así es. Así Sin es. embargo, para las personas que están en situación de riesgo, en cuanto a su vida, en cuanto a la vida de los demás, sirvió, digo, hay que En verla algún- en algunos Sí, momentos, así es. porque Sí. no había Necesario. las instalaciones, Así las es. instituciones, Instancias. ajá, Claro, no había la respuesta adecuadas. institucional. Ajá. Y para muchas esto. veces también por desconocimiento, ¿no?
También. Que diga, ¿sabes qué? Tengo un problema ya que me urge y lo voy a llevar ahí. Y era la A ver solución qué Dios dice, inmediata. Ajá. Sí, pero o sea, realmente en aquellos tiempos no era la intención, pues sí, de dar un maltrato, sino que la intención era la desesperación que uno Sí, tenía. de la como- familia sobre todo, ¿no? No, la desesperación, sí también, ¿no? Pero la De ambas desesperación partes, de, yo de creo, uno. sí, de quererlos decir, ayudar. Entiende, ¿no? Claro. O sea, Claro. tienes que entender cómo le hago para que entiendan, ¿no? No importa que te amarren o te nosotros, encadenen. bueno, Te yo voy a en dejar. lo personal, yo llegué hace muchos años y existió un proceso pues un poco duro para mí, ¿no? Entonces yo cuando me dieron la responsabilidad yo tuve que ir cambiando lo que no me gustó que hicieran conmigo, Claro. o sea, ir cambiando. Como Pues que, sí, como los que alimentos, anteriormente había todo. mucho desconocimiento, pues. No había Sí. capacitaciones como en algunos Pero lugares. además algo. en esos tiempos solo hablábamos de estas cuestiones de alcoholismo, ¿verdad? Era otro tipo de Esa consumo. era No, lo que tú la decías, situación. ¿no? Marihuana, Nada que otro ver, tipo no de había una cosas. asociación, Sí, era esto. Además- ahora con el consumo de metanfetamina, obligatoriamente tienes que tener un psiquiatra, Claro. porque ahí tiene que entrar la parte... Contener inmediatamente. Ajá, sí. Ahora, esto, Jorge, Medicamento. compañeros, complica todo el proceso porque ya no es accesible a los segmentos poblacionales bajos. El tratamiento Así es. especializado y el tratamiento farmacéutico ya Sí. escapa a cualquier, Ok. vamos a los Economía. niveles Ajá. bajos, es imposible y básicamente ahí está el problema. Y depende también de la severidad, son los costos de los Claro. medicamentos. Hay medicamentos que te cuestan hasta 2,000 pesos, ¿no? O más. O sea, más. No, sí. es imposible esta. Entonces Ahora, se complica. para cerrar este bloque, hay la experiencia en la universidad, doctora, ¿cómo fue pensado en ese tiempo? ¿Cuál fue tu experiencia? Y si hoy tenemos algún proceso parecido. No sé si Patio lo conoce. Mira, cuando se inició en la universidad, inició como un programa interinstitucional de prevención de las adicciones para los jóvenes, y no propiamente porque hubiera una estadística de adicción en los jóvenes universitarios, sobre todo nivel bachillerato, pero era como preventivo precisamente, Claro. para no llevar, o sea, estos jóvenes que ya iban con un Con algún sentido problema, de vida, ¿no? y demás, que se enfocaran realmente en eso, ¿no? Entonces era como un programa que ayudaba a concientizar la cuestión de ¿Y las se drogas, enfocaba y en que el nivel medio? nivel medio, Ajá, nada más. solamente nivel Ok, medio, bachillerato. y porque estaba como muy de moda la marihuana, era como lo más fuerte, ¿no? Y entonces esa era la preocupación más grande. Ni siquiera hablábamos en los jóvenes de alcoholismo como una situación grave, pero sí de la marihuana, porque era muy fácil conseguirla y venía entrando así como a paso avanzado la cocaína. Entonces fue así como un programa muy preventivo más que de intervención. Ah, ok. Sí, ¿Y educativo. ahora qué Interesante. tenemos en la universidad? ¿Hay Yo algún creo que programa? los tiempos han cambiado mucho. Yo creo que estas cuestiones de las tecnologías y demás meten a los jóvenes en otro contexto. Ok. Creo que hoy en la actualidad los jóvenes preparatorianos están más enfocados a pensar en el futuro en relación a una carrera que en esta parte. No digo que no lo haya, ¿verdad? No hay un seguimiento, no hay estudios al respecto, pero creo que están como más enfocados a buscarse una carrera. Sí, ya en el ámbito universitario, por supuesto, Así ya es. como que rebasaron, están Sí. perfilando su proyecto de vida de una mejor manera, ¿no? Y eso es El importante. Claro. estar ahí también ya es Ya es una terapéutico. ganancia. Sí. Ya es Sí, una que ganancia. ya el proyecto de vida ya pasa a ser como un factor de protección, ¿no? Claro. Ya te Bueno, motiva pues a seguir. vamos a ir a un corte, se nos fue un poquito el tiempo, pero al regresar veremos cuáles son estos efectos del problema de las adicciones en términos de del conflicto con la ley y esta parte farmacéutica que hemos comentado brevemente aquí. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus saludos
por ahí está nuestro amigo Jonathan, Shamir, Remigio, muchas gracias. Remigio, ayer no pudimos acompañarlos por cuestiones personales, pero me dio mucho gusto verlos. Alfredo Alcántara, el profesor Neftalí, Isla, por ahí está Carla, nuestros amigos abogados, Ramón Silva, Guillermo Flores, uno de los psicólogos, colegas aquí de Pati, y Carlos Peralta por aquí está. Vamos a un corte, Dani, y regresamos muy pronto, en unos minutos, para continuar con este tema y cuáles son los efectos de las adicciones y cómo se están planteando a nivel institucional y social. Trabajo, dedicación, esfuerzo, amor por la tierra que nos vio nacer, amor por nuestro entorno y las maravillas que nos rodean. Tenemos capacidad académica y con resultados lo hemos demostrado. Somos capaces de transformar nuestro entorno. Somos líderes en la formación académica y de recursos humanos. Somos sensibles de los problemas que nos rodean y trabajamos para mejorar día a día. Somos una institución comprometida con el turismo, con Acapulco, con nuestro estado, con México. Somos mucho más que una institución vanguardista. Somos turismo. Han logrado grandes avances en el aspecto académico. Se consolidó el plan de estudios basado en competencias profesionales, logrando incrementar la población estudiantil en más de un 30% con respecto al año 2014. Logramos una identidad académica en el sector turístico. Participamos en proyectos de investigación, programas de capacitación, vinculación e inclusión con el sector social, gubernamental, con empresarios y prestadores de servicios turísticos. Somos una escuela de calidad y juntos, todos somos turismo. Bueno, continuamos con este interesante tema. Los panelistas aquí, expertos en esta grave problemática que tenemos en México y que afecta pues a la población más vulnerable en su proceso formativo, a los jóvenes. Ya hemos tocado bastantes temas sobre el problema, sobre la atención, la prevención, los tratamientos. Ahora quisiera preguntarles qué pasa cuando un joven en situación de adicciones comete un delito. ¿Cuál es la experiencia aquí en Sonora? Pues mire, ahí en Ciudad Obregón hace algunos años pues hubo esa necesidad. Se propagó, ¿no? el consumo en menores y empezaron a vandalizar, empezaron las pandillitas y la autoridad no sabía qué hacer. O sea, los agarraban por grafitear paredes, por las pandillitas que se hacían, agresiones, empezaron a asaltar, empezaron a hacer su desorden
y empezaron a estarlos llevando a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Pero ahí llegaban y pues por ser menores pues los tenían que soltar. Los entregaban a sus padres, citaban a los padres, los entregaban, no había una sanción, no había una medida correctiva para poder pues realmente que ellos atender el problema casos de los menores. Entonces los empezaron a canalizar, le preguntaban a sus padres si los mandaban al COTUME, al tutelar para menores, o lo llevaban a un centro de rehabilitación. Lógicamente pues pedían que al centro de rehabilitación. Pero ¿qué pasaba? Llegaban primero los padres a esperar a su hijo ahí para que se los entregáramos nosotros, porque no había un documento que amparara el proceso de recuperación que tenía que llevar su hijo. Decían allá en Seguridad Pública que sí, que está bien que lo llevaran a un centro, pero llegaban los padres y como no había nada formal que nos amparara, nosotros no se lo exigían a nosotros y lo soltábamos. Entonces se tuvo que crear un sistema de una unidad especializada para menores donde reincidentes los daban libres a sus padres, pero les hacían saber, si reincide lo vamos a mandar a un centro de rehabilitación, quieras o no quieras. ¿Ese centro estaba a cargo de ustedes? Sí, okay. Sí, el centro no pertenecía al gobierno municipal. No, o sea, los canalizaban a la unidad. ¿Y algo parecido pasa aquí en Acapulco, Jorge? No, precisamente es lo que estamos nosotros tratando de proponer. Pues. Okay. Eso fue una de las propuestas que hicimos nosotros hoy en el foro. Hoy en el foro, sí. Había autoridades municipales, estatales, sí, estaban diputados, suelen no ser muy receptivos, pero ¿qué pasó ahí? A ver, ¿cuáles pues mira, las gestiones que van a a hacer? Ahorita, a lo que yo percibo, como que sí adoptaron estas necesidades, porque tenemos promoviéndolo, por ejemplo, el tema de la ley, tenemos promoviéndolo, yo creo que ni 6 meses, sí. Y ahorita ya, hoy en el foro, la diputada Mariana García Guillén ya proclama la ley, ya la presentó la ley, características que va a llevar, la iniciativa, sí. Ajá, y se compromete en el foro a presentarla el miércoles de esta semana que viene. Okay. Entonces yo miré muy Pero buena. Esta iniciativa, no por acelerarse mucho, podrá salir bien. Así es. Tendría que pasar por un proceso de consulta, exactamente, que participen psicólogos, ustedes, el gobierno, etcétera. Que se vuelve necesario, ¿no? Para que pueda ser como más viable. Sí, y luego pues no existe, aquí no hay. Es lo que le iba a decir. Sin embargo, en el DIF municipal no existe una unidad especializada para los casos. Lo que hacen con los jóvenes, llegan al DIF y creo que ahí les dan asistencia terapéutica nada más, pero así nada más ambulatoria. Sí, y no hay seguimiento. No hay seguimiento. Se pierde y el problema persiste. Entonces yo ahora, ¿cuál es la responsabilidad del seguimiento? Además de la propia tragedia familiar que implica tener esta dificultad, ¿qué le correspondería hacer al gobierno, a la sociedad? Yo creo que sería muy importante así como evidenciar los casos, ¿no? Porque si no, se pierde. Yo creo que ahí tanto es del gobierno como también de la familia y de la misma persona que esté ahora sí que comprometida a seguir un tratamiento. Pues. Yo creo que primero deben aceptar que no pueden con esta necesidad. Entonces hacer un tipo de negociación o vinculación con las instancias como ustedes, aunque sean civiles, para que se tramite y se haga ejercicio pues de este tratamiento, ¿no? Para estos muchachos. Y fíjate que la mayoría de los tratamientos les falta algo muy importante, pues, la parte de la reinserción. Sí, claro. ¿Cómo se está manejando la reinserción? Pero en general social? La reinserción es un grave problema del sistema penitenciario. No es privativo de los jóvenes o de los que tienen problemas con adicciones. Y en esta parte de la reinserción o de la atención gubernamental, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Pues yo creo que es importante generar convenios con las asociaciones civiles, porque claramente
las que están haciendo la chamba en el Así país es. son las ACES. Así es. Y no es de ahorita, es de muchos años. Claro está de que el gobierno no tiene centros de atención. Financian al Centro de Integración Juvenil porque tienen un financiamiento, Sí. pero que ellos lo hagan directamente, no. ¿Por qué? Porque incluso en esta gobierno de la 4T han reconocido, hace algún corto tiempo reconocieron que ya se les salió de control el tema. Así es. Ah, Pero desde hace rato, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno que haya un bueno reconocimiento, empezar. ¿no? Ya, Ah, ya bueno, es bueno un punto. empezar. ¿Cómo Eso. se haría visible Ahora sí, como esta la problemática al gobierno del estado, por ejemplo? Es Pues que a visible través- ya está. Porque, no, sí, pero él decía que... pero está visible, que se pero no observe quiero cómo- ver, ¿no? Estadísticamente, Sí. visibilizar los casos, mencionabas, pero ¿cómo sería eso? Sí, pero es que ellos Sí. han reconocido y lo han mencionado públicamente Bueno, imagínate que hace no pueden. nada. No pueden con Sí. el problema, no Imagina- tienen la capacidad, dicen ellos, que no, ellos mismos dicen no tienen Imaginemos la capacidad. vulnerabilidad, por ejemplo, del Estado aquí, ¿no? Ujú. No hay ley de adicciones. Entonces, ahí es donde se complican las cosas. Y aparte, Jorge, compañeros, hay que reconocer que este fenómeno de adicciones está vinculado con otro fenómeno más grave, que es el de las violencias. Así es. O sea, esa parte de... Ya es multifactorial. Sí, claro, porque la mayoría de quienes son víctimas o victimarios de las violencias son jóvenes. Y estos de alguna manera están asociados con este fenómeno de adicciones. Por tanto, sería muy pertinente atender este efecto colateral de las violencias, que son las adicciones. Claro. Y ahí deberían de ser un poco más sensibles las autoridades para Así es. iniciar estrategias de intervención. Y en eso las asociaciones civiles como ustedes, la academia, pues tienen algo que decir, ¿no? Claro, y precisamente es lo que el complemento que le falta a la estrategia Juntos por la Paz. O sea, yo como presidente nacional del CREAT lo digo con mucha responsabilidad, que no concebimos un programa de prevención sin atender al problema que ya existe, pues. ¿Por qué no le quieren a invertir ahí en esa parte tan necesaria, ¿no? Es como si quisiera estar contrarrestando los niveles de SIDA, pero no dan ni siquiera preservativos o cosas a los que ya lo tienen, ¿no? Otra cosa más, ¿no? No podemos legalizar la marihuana si no tenemos centros especializados de atención y de rehabilitación, ¿no? También sería. Porque hay experiencias que incrementan el consumo. Así es. Claro. Aquí se piensa como mucho en la intervención, por supuesto, porque hay un diagnóstico. Eso es lo que haría este centro y lo de crear o que se aprobara esta ley. Pero ¿qué pasa con esta parte de prevención antes de llegar a todo esto? ¿Qué tienen ustedes pensado al respecto? Hoy lanzamos el programa de prevención nacional aquí en Guerrero. Okay. Se denomina Dino y Dani en tu comunidad. Ya es un programa más enfocado a los jóvenes, pero más integral, porque también hay que trabajar con la familia. Para prevenir hay que trabajar con la familia. No nada más directamente al joven y decirle no consumas, no te drogues, no. Es algo más integral. Y lo estamos promoviendo como algo más interactivo, ¿no? Que no sea nada más una charla que diga X charla, ¿Te hace daño? ajá, ¿No lo sino haces? que sean otras estrategias donde involucren a los adolescentes según su edad para que puedan recibir el mensaje más claro, ¿no? Entonces esa es la estrategia que pronunciamos ahora en el Congreso, en el cuarto foro, perdón, y yo creo que va a tener muy buenos Lo resultados. están haciendo ya aquí en el estado, empezaron en algunas colonias claves, en algunas comunidades en específico. Ahorita sí es oficial aquí en Guerrero. Ajá. Ya lo presentamos en Baja California Sur, lo presentamos en Baja California Norte, lo acabamos de presentar en enero en Ciudad Obregón, Sonora. En diciembre lo presentamos en Jalisco y hoy lo oficializamos ya aquí en Guerrero. Excelente. Ajá. Son dos personajes muy simpáticos, un dinosaurio y un joven como recuperado que está dando un mensaje, ¿no? Y va ahora sí que con No va mucha dirigido interactividad. a nivel secundaria ni preparatoria, sino a una A comunidad adolescentes, general, sí, adolescentes. sí. Pero aquí lo más interesante es que tiene que haber apertura familiar. Claro. Que si lo vamos a dirigir a las instituciones educativas, que es uno de los objetivos que la misma
institución se comprometa a acercar a los padres para trabajar en otros términos. Claro. No de igual manera que el adolescente, porque no funcionaría, ¿no? Ahí se harían otras estrategias, ¿no? No, además que se vuelve así como una preocupación, una gran preocupación, porque hablamos de una población de 12 a 17 años, pero ¿qué pasa? Porque tenemos una población de 8 años, inicios ya a nivel primaria estamos hablando, ¿no? de consumo de drogas, ¿sí? Entonces, como que la situación no es grave, claro. Es grave, y yo creo que este trabajo con la familia es, yo creo que demasiado importante entrarle desde ahí. 8 años es... ¿Qué está pasando? Pero me asusto. Pero hay dos cosas ahí, ¿no? Una, la disponibilidad de la droga que está ahí, y la otra, estos factores que favorecieron que este niño haya decidido consumir. Y en esto radica la cuestión de la prevención. Así es. O sea, y fíjate que hay un tema muy importante, doctor, en esto, porque la mayoría de las instituciones, asociaciones civiles que atendíamos el problema, estábamos enfocados en el tratamiento. Entonces no se está avanzando en ese tema. Entonces ahorita nuestra organización dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento de lanzar prevención. Sí, tiene que ir aunado, ¿no? Y sí es cierto, la mayoría de los centros, es más, a la fecha, yo creo que la mayoría no tiene un sistema de prevención. Entonces yo creo que sí es la invitación a otras instituciones que están haciendo este trabajo, que se sumen, a que le estemos apostando a la prevención ya. Sí, claro. Intensamente. Sí. La prevención es de constancia, de estar haciéndolo. Y es más económico. Pero pues, claro, a la larga es Vamos a como... evitar los costos de Claro, es tratamiento. totalmente La atención primaria de la salud, ¿no? Ahí Así sería. es. Pero la prevención implica incentivos. Es decir, tenemos el que consume tiene incentivos negativos para consumir. La cuestión es cuáles serían los incentivos positivos para no consumir. Y ahí radica la naturaleza de cualquier estrategia de prevención. Cómo rescatar o cómo cubrir o fortalecer este círculo de contención para este segmento poblacional, para que no sea involucrado en el circuito de consumo de estas drogas. ¿Cómo lo están pensando ustedes? Pues mire, a través de las campañas de prevención también viene un índice en el proyecto que es un índice de cómo se va a trabajar, incluyendo la participación de los gobiernos y una parte muy importante de la familia. La familia, porque si no se involucra la familia... Sí, por supuesto, es fundamental. Y entender No va a funcionar. la adicción como un síntoma, ¿no? Pero que un síntoma Claro. está expresando, está comunicando algo. Y hay que entender esa comunicación. A un joven le puede doler alguna emoción que tiene de una historia de vida atrás, a otro le puede doler otra cosa, ¿no? Pero hay que entender qué está comunicando con este... Sí, ahí viene precisamente todo las cuestiones emocionales, los problemas emocionales, viene cómo detectar a sus hijos en una necesidad antes del consumo. Claro. Cosa que no saben los padres, porque ellos se dedican a trabajar, llega su día Sí. de descanso, no los atienden y lo que quieren es descansar, o como es su día de descanso, se van con sus comadres, se van con sus compadres, y sigue estando solo el niño. Sí, y yo Pero creo las que circunstancias también sociales, laborales, Claro. institucionales te De condicionan, educación misma y también. por supuesto, de ahorita por lo comunicación. regular tienen que trabajar los dos, ¿no? Claro. Mamá y papá. Se da mucho en los menores, por decir, en los menores que llegan a ingresar conmigo de la difusión. Sí, pues por lo regular. Madre soltera. Todos son casos de este tipo. Divorcios. Esas tres partes son de A ver, es Y cuando- divorcio, familias disfuncionales sí, Madre soltera. y madres. madre soltera. Ok. Ahora, Madre soltera entendiéndose que como madre soltera tiene que trabajar. No, tiene no, que- dejas- sí, dejas y eso. la otra parte que los han creado sus abuelas, que son hijos no deseados, que han nacido por una violación, que han nacido por Consumo también. sí, por consumo.
Entonces, ahí son muchas cosas. A lo largo de estos 21 o 22 años que yo tengo trabajando con menores, he visto muchas cosas. He visto muchas cosas. La mayoría, las abuelas, son las que visitan a los hijos de esos desamparados, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho en obligar a que se presenten los padres para que también lleven un programa a ellos. Un proceso de reeducación. Pero ¿cómo los podemos obligar? Obligar. Sí, perdón, decís. El porcentaje de rehabilitación exitosa, ahí, ¿cuál sería en el centro de Sonora, por ejemplo? ¿Con qué tiene que ver? Ajá. Sí, en las estadísticas que nosotros manejamos en el centro donde damos la atención nosotros, un 40% seguro, un 60% vuelve a sus andadas. El 20% recae luego. El 40% al tiempo tardan un poco más. Se caen y se levantan por sí solos, ya tienen conciencia de lo que son las consecuencias, ¿no?, de la adicción, y vuelven a reintegrarse otra vez, ¿no? Pero sí, un 40% por los aniversarios que hacemos año con año, donde festejamos 40 compañeros, 50. Sí, en 2019 surgieron 1,400. Ustedes dentro de del tratamiento, por ejemplo, les dan prevención de recaídas. Sí, tenemos todo el programa hasta la reinserción, ¿no? Ayudarles en son monitoreados todavía vía telefónica. Si hay seguimiento, se le da el seguimiento. Sí, eso es obligatorio, te lo marca la norma. Sí, tenemos que hacerlo, y con evidencia, de compañeros, si es posible, con sus firmas, con llamadas, o sea, tenemos que evidenciar el seguimiento. Ese 40%, perdón, que se rehabilita exitosamente, ¿qué factores contribuyeron a que se haya logrado? ¿Qué cree usted? Ellos se interesaron, ¿Ellos solos? así como lo mencionaban de un principio. La familia, ¿no? Ajá. Sí, el querer ayudar a otros, Okay. como a ellos se le ayudó. Comunidad. Entonces, algunos se quedan y algunos están visitándonos, van a sus juntas los sábados, van a ayudarnos el domingo en las labores del siguen en su tratamiento. Siguen ellos visitándonos, mira. y les gusta a ellos, les gusta participar en las tareas, en estas actividades de programas que hacemos para ir a algún lugar a dar prevención. Ellos se suman también, y los que no, pues nos hablan. Entonces, en esta parte de estos jóvenes que sirven como modelo, una parte importante es que a este joven que estuvo con esa fragilidad de adicciones, es el reconocimiento que él tiene, el que se le dé la atención también, el que puede ser un monitor para los demás. Sí, se vuelve un actor. De hecho, en el acompañamiento, yo creo que la mayoría de los 73 que certificaron la Consejería en Adicciones, son 73 que certificaron de nuestras unidades, y que fueron con nuestros propios recursos, que nadie nosotros juntamos para poder hacer ese proceso, ¿no?, de certificar. El conocer la Secretaría de Educación Pública. Ellos se les miró, ¿no?, que después de no haber tenido ningún título o no haber cursado carreras o con carreras lograron su certificación, ¿no? Lograron su documento, que están en una base de datos, ¿no?, que están en una plataforma, ¿no?, nacional, donde buscan consejero en adicciones certificados y ponen su clave y salen ahí. Entonces, ellos siguen contribuyendo, y a lo mejor, pues no a lo mejor, o sea, vamos por más, ¿no? Si fueron 73, vamos a hacer 100, yo creo. De estos jóvenes se habla de reinserción social. Claro, es parte pero aparte de esa palabra de reinserción, hablamos nosotros de resocialización, porque estaban dentro de un contexto socializante y se desocializaron. Y están en todo un proceso y vuelven, y casi siempre es algo muy frecuente escuchar que hay que reintegrarlos,
pero hay que resocializarlos de nuevo, es esa reeducación Claro. necesaria. Es como en la ellos. reconstrucción de sus relaciones sociales, Así de es. solidaridad. Y Y- me gusta mucho este tema porque ya estamos casi terminando la hora. Finalmente, la estrategia preventiva es importante, pero cuando se atiende, debe centrarse en desarrollar capacidades de habilidades, Claro. capacidades, para que estos conocimientos y esta experiencia se transformen en algo positivo, ¿no? Y este proceso de resocialización que dice Resocialización. ya pues se convierta en otra comunidad, ¿no? Ya no la Diferente, comunidad así exacto es. No, y negativas, además que Así son, es. son Sino jóvenes positiva. que en este proyecto de vida es que encontraron esa búsqueda con sentido, ¿no? Un sentido de búsqueda ante algo que no Claro. tenían. Y además Entonces, me eso es parece importante. interesante Sí. que cuando ellos se ponen como modelos de los otros, adquieren un compromiso. Entonces, con ese compromiso, ¿cómo le voy a quedar mal? ¿Cómo voy a empezar? Así es. Si yo- No, no, y hay Aunque- un drama Y como el terapéutico maestro, ahí. ¿no? Claro, no, es de vida, es un Hay un proyecto. Claro. sentido de vida ya Claro. para esos Ya. jóvenes que ahorita tienen esa certificación, o sea, su vida adquirió un sentido diferente. Claro. Y hay una parte que se sufre porque el estigma, No, la y marca, que- la sí, marca sí, ahí sí. está y dura mucho tiempo. Y es mucho tiempo de trabajo que tiene que hacer uno mismo con uno. En todos los ámbitos, ¿no? Sí, En para todos los mostrar. ámbitos. Y es que Y A la reconstruir. sociedad. precisamente teníamos un tema relacionado a las catarsis, ¿no? Que ya ahorita como que no son tan funcionales, porque muchas veces el que las sigue practicando sigue dándole vueltas Victimizando. al mismo asunto. Bueno, entonces hay que buscar otro modelo sí, para pues ahí, trabajar las exactamente. catarsis, ¿verdad? Compañeros, casi No nos tienen el adecuado. despedimos. Queda como muchos temas de reflexión para el gobierno esta idea de crear unidades especializadas en atención Exacto. a menores con problemas de Así es. adicción, Así es. para que cuando el fiscal tenga en sus manos el MP, no sé cómo es ahora, tenga una alternativa, que no sea la correccional, sino una alternativa para recuperar, rehabilitar y buscar procesos de resocialización. Quizá esto se pueda considerar en la nueva ley que se esté promoviendo, o sea, creo que debería de ser una Busquen, entidad. Y la sí. otra es, ¿qué estrategias de desarrollo de capacidades para que estas personas puedan empoderarse en el sentido de ejercer sus derechos, ¿no? En ese tema es muy importante porque, por ejemplo, la experiencia de nosotros aquí en Guerrero, la mayoría de los casos que atendemos no tienen oficio, Sí, claro. no saben hacer nada, ¿no? Como en otros lados que no, pues mínimo soy albañil, ¿no? Mm. Pero aquí la mayoría. Pero eso, Jorge, Entonces, ese es un precisamente punto muy es, importante. ahí corresponde a la parte institucional, incluso académica. Generar algo, Exactamente, cómo desarrollar estas capacidades para empoderar a estos jóvenes. Y aquí quiero comentarles brevemente, hoy la universidad presentó un proyecto de red multidisciplinaria, y una de las cuestiones que propuso en cabeza del doctor Óscar Talavera es crear nodos regionales de esta red donde se transfieran conocimientos y se puedan desarrollar capacidades y habilidades, y esta atención a los jóvenes que también están considerados en el proyecto de Fordecid que metió el Relades, pueda pensarse en capacitación, en talleres, en procesos de estas capacidades para el trabajo, para su propia experiencia de vida. Creo que ahí la academia tiene algo que aportar, y ojalá también pueda ser considerado en estas cuestiones gubernamentales, ¿no? Así es. Que repito, de repente son poco receptivos, pero esperemos que en este tema sean vamos asertivos Sí. a esta situación. Pues colegas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo, Jorge, Gracias. Rafael, Igualmente. doctora y Patti, poder estar acá con nosotros en este programa de Relades TV, que podrán ustedes
seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, estará por ahí colgado. Esperemos que nuestro productor ya lo pueda subir próximamente en este interesante tema que compete y convoca a todos los sectores sociales en el ámbito familiar, institucional, gubernamental, académico, etcétera, y que las asociaciones civiles son las que han dado la cara, ¿verdad? Exactamente. Y han estado al frente de estos procesos. Les agradecemos mucho a los colegas de CREAT AC, la Red Nacional para la Atención Integral de las Adicciones, Jorge, Rafael, y a las colegas de Relades que ustedes ya conocen, la doctora Tocha y la maestra Patti Quevedo. Muchas gracias por seguirnos. Les deseamos muy buenas noches y mejor fin de semana. Nos vemos el lunes por acá a las 10 en punto.